Buenos días para todos en esta mañana. Que Dios te bendiga. Gracias por conectarte, por estar ahí cerca de nosotros en Casa de Oración. Como el pastor nos anunció, este será nuestro último domingo mirando el culto desde casa. ¡Qué alegría!, ¿no? ¡Qué alegría que el momento ha llegado de volver a nuestra casa, a Casa de Oración! Las puertas se volverán a abrir, volveremos a alabar juntos al Señor. El equipo de alabanza ya se está preparando para recibirlos, para adorar, para cantar, para todo eso que nos guardamos estos meses en casa, lo podamos poner en palabras ese domingo, agradeciendo al Señor porque hemos permanecido, porque hemos estado, porque una vez más se nos da la oportunidad de volver a vernos. Así que ya sabes, si no te anotaste, podés anotarte a través del teléfono de Casa de Oración, en el horario de oficina, de 9 a 18 horas, de lunes a viernes. Podés buscar el número de contacto en nuestra página también de Facebook, por ahí te podés anotar. Si no, háblalo con tu líder, háblalo con aquella persona que te invitó a Casa de Oración para que puedas tener un lugar reservado para vos ese domingo. Y si no hay más lugar, no te preocupes. Anótatelo, ponete una alarma en el celular y para el próximo domingo te esperamos ahí, en Casa de Oración. Por el momento vamos a tener un solo culto a partir de las 10 de la mañana. Así que este domingo nos vestiremos de fiesta en el corazón para poder volver a casa. Ya estamos preparando todo para esperarte felices, realmente muy, muy felices, con todos los protocolos, con todas las cosas vigentes para que nos podamos cuidar entre todos. Recordá que no puedes venir sin tu barbijo, al ingresar tenés que ponerte alcohol en gel, te van a tomar la temperatura, está la alfombra sanitizante. Debemos respetar todas estas restricciones que aún seguimos teniendo en distintos lugares de Morón o de donde quiera que nos estés mirando. Hay distintas restricciones. También tenemos un cupo de gente, por eso es que nos tenemos que anotar. Pero bueno, ya es como estar un pasito más, un poquitito más cerca de poder lograr aquella normalidad en la que vivíamos antes, ¿verdad? Bueno, te doy el libro que vamos a compartir el día de hoy. Estamos en la Biblia, en el libro de Habacuc. Por eso te lo doy temprano, porque sé que no es un libro que uno por ahí conoce tanto, así que va a haber que buscar un poco en la Biblia. Habacuc. Y vamos a leer, solo tiene 3 capítulos, pero vamos a leer una parte de cada uno. Así que por eso tené tu Biblia abierta, búscala para poder compartir. Mientras te comento algunos anuncios. Además de esto de que el domingo volvemos a casa, también tenemos que estamos juntando juguetes para el Día del Niño, ¿sí? Ya nos queda julio y un pedacito de agosto nada más para poder juntar juguetes para el Día del Niño. Nos hemos contactado ya con 2 comedores que van a traer niños a este festival del Día del Niño que vamos a armar en la Plaza Manzanar, que queda ahí apenas a 2 cuadras de la iglesia. También con las maestras estamos trabajando un montón para poder hacerla con los protocolos, para que los chicos no estén apretados, sino que estén distanciados. Es difícil porque si a nosotros los adultos a veces nos olvidamos, imagínense ellos en ese momento en la euforia de jugar, de correr, de ver otros chicos. Así que lo vamos a manejar para que sea todo cuidadoso y te pido tu colaboración. Para el Día del Niño ellos esperan un obsequio. Obviamente le vamos a dar el mejor obsequio que todos nosotros conocemos, que es el amor de Dios para sus vidas. Que aún siendo tan pequeñitos ellos puedan entender del amor de Dios. Pero además queremos dejarles un presente, queremos regalarles algo. Así que si hay juguetes que estén en buen estado, los recibimos. Si querés dejarnos una donación para que podamos comprar juguetes, también estamos averiguando para comprar por mayor, para que salgan más económicos. Bueno, también aceptamos tu donación para poder comprar algo.
y de darle a cada niño y a cada niña ese día un regalo especial, ¿sí? Bueno, dicho estos anuncios, comenzamos con la palabra de hoy. Vamos a leer en Habacuc. Empezaremos por el capítulo 1, del versículo 1 hasta el 4. Y dice así: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Versículo 4. Por lo cual la ley se debilita, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. El inicio de este capítulo se llama La pregunta del profeta. Habacuc era un profeta, pero te quiero hablar de lo que la palabra Habacuc significa, y así quizás podamos entender la situación que vive este profeta. Habacuc significa ceñir, y buscando el significado, así como muchas veces escuchamos que dicen ceñó sus ropas, habla de agarrar, ajustar, apretar las ropas. Y él realmente estaba viviendo un momento en el que se sentía apretado. Los caldeos, los babilónicos habían venido y habían arrasado con el pueblo. Realmente estaban viviendo un momento de mucha crisis, de mucho dolor, de mucha hambre, de ofensas, humillaciones hacia el pueblo continuamente. Por eso él habla de la ley, de que los injustos, de que los impíos realmente se están burlando de los demás. Habla de que todo está torcido, porque nada está yendo por el camino que debería ir en base a la justicia. Él realmente empieza diciendo, ¿hasta cuándo? Y esto nos hace ver que no es un pedido de hoy, no es un pedido de hace 2 días. Llevaba tiempo con esta petición. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Habacuc se está tomando el derecho de preguntarle a Dios hasta cuándo él no iba a oír la oración, no iba a oír este clamor. Me hizo ver que realmente la relación que tenían entre Habacuc y Dios era especial. A todos nosotros nos han dicho que uno no debe preguntar por qué pasan las situaciones, uno debe preguntar para qué pasan las situaciones. Pero como realmente hablamos de lo que significa Habacuc, Habacuc estaba muy ajustado con la situación. Estaba apretado, su corazón estaba apretado de dolor, su fe se había perdido, su esperanza se había agotado. Las circunstancias no lo permitían ver más allá. Me acordaba de ese dicho popular que dice, ve solo el punto, no todo lo que hay detrás. Ve solo un tronco, no solo el bosque que hay detrás. Así estaba Habacuc, viendo solo la situación real que estaban viviendo. En este momento no era una visión, sino que realmente estaban en guerra. Y cuando uno está en guerra, los sentidos parece que se agudizan. Pero en este caso se agudizaron para el lado contrario. Lo llevó a la incertidumbre, lo llevó a la tristeza, al agobio, al cansancio, a perder la fe, la dirección, a perder el sentido. Y realmente busca a Dios pidiendo, pero Dios en su misericordia le responde a Habacuc y le dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis.
en el versículo 5, ese que acabo de leer. Inicia diciendo la respuesta de Dios. Él realmente decía, Dios estaba viendo lo que estaba sucediendo. Y lo que venía era asombroso, y aunque él se los contara, nadie lo creería. Pero aún con esta respuesta y otras que vienen después, porque desde el versículo 5 hasta el versículo 11, se detiene Dios a contestar las preguntas que le hizo Habacuc. En el versículo 12 llega la segunda pregunta de Habacuc, la segunda confrontación con Dios. No le alcanzaba la respuesta que estaba recibiendo. No le gustaba, necesitaba más. Y entonces dice en el versículo 12 del capítulo 1 que estábamos leyendo: ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menos preciados y callas cuando destruye el impío más al justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Y sigue porque hasta el capítulo 17 él sigue haciendo preguntas y reproches. Pero ¿saben qué? En el versículo 13 me detiene algo, porque parece que si lo leyéramos con detenimiento, como si Habacuc estuviera con un tono de ironía en ese punto, diciendo, tan limpio sos que no podés ver lo que está ocurriendo, lo que los justos están viviendo, el mal, el agravio, la ofensa, la humillación que están pasando, tan limpio. Y en el versículo 14, el último que leímos recién, dice que lo hace como reptiles o como los peces del mar, que no tienen quien los pueda gobernar. Habla de que los abandonó. Habacuc realmente se sentía abandonado por Dios. Aunque Dios le estaba respondiendo, aunque Dios estaba ahí con él, aunque Dios estaba en su misericordia, poniendo en palabras lo que él ya sabía que ocurriría, Habacuc se sentía olvidado. Se sentía que en la mitad de su destrucción, en el peor momento de su angustia, del pueblo, de la tristeza, de todo, Dios se había hecho a un lado. Y de hecho el versículo 12 nos habla de que, ¿cómo? ¿Mandaste esto para castigarnos? Y no lo hace como pregunta, lo da casi que por sentado, de que Dios había mandado a los babilónicos, a los caldeos, para realmente castigarlos. ¿Castigarlos de qué? Si Dios no es un Dios que castiga. Entonces, él estaba tan turbado que ni siquiera podía entender y poder hablar, llevar una palabra de aliento de aquel en el Dios en el cual él creía. Realmente estaba completamente turbado. Y antes de que leamos la respuesta de Dios, porque hay una respuesta de parte de Dios, quiero llevarte a que vos puedas reflexionar, como yo digo siempre, a que nos podamos mirar interiormente. Porque si empezamos a leer a Habacuc, quizás decimos, ¿cómo este hombre pudo hablarle así a Dios? ¿Cómo se atrevió a preguntarle semejantes cosas a Dios? ¿Cómo con esa altanería se puso frente a Dios a decirle, ¿hasta cuándo no me vas a escuchar? Pero hay algo en él que lo hizo diferente. Habacuc era un hombre común y corriente, como vos y como yo. Me convenzo cada vez que leo la Biblia que Dios ama a los hombres comunes y corrientes.
Hay un libro que se llama así, que habla de los 12 apóstoles de Jesús. Habla de sus características, de sus personalidades, de sus trabajos, de lo que hacían antes de conocer a Jesús. Y te puedo decir que ahí había de todo. Estaba el que contestaba mal, el impetuoso, el que no se podía controlar, pero Jesús lo amó y lo eligió. Estaba el que por ahí era más estudioso, tenía una profesión, pero Jesús lo amó. Estaba aquel que eran cobradores de impuestos, que no eran populares, que no eran bien vistos, que eran tachados como pecadores, que robaban. Pero Jesús lo amó y lo llamó. Estaban los pescadores, que no entendían nada, que no sabían nada, eran analfabetos. Pero así todo Jesús los amó y los llamó. Y ellos fueron los elegidos. Había uno que hasta era un sicario, un asesino arrepentido, al que Jesús amó y eligió. Me cruzo con muchas personas que me dicen, en diferentes situaciones, no sé cómo orar, porque no me salen palabras bonitas. No sé cómo hablar con Dios, porque no sé qué palabras decir. No sé cómo expresarme. O no puedo orar porque estoy tan triste, que lo único que puedo hacer es llorar. O no puedo orar porque estoy tan enojado o tan enojada con esta situación, con que Dios no me responde, o con que mira lo que me está pasando, o con la dificultad que estoy viviendo. Estoy tan enojado que no quiero orar. Porque si voy a orar voy a decir un montón de cosas. Entonces se lo guardan. Pero Habacuc no se guardó nada en su corazón. Él se presentó sin títulos, sin ser el profeta. Se presentó como Habacuc, como él mismo delante de Dios, angustiado, triste, en problemas, en dolencia, preocupado, con falta de fe. Rompió todos los esquemas que nosotros podríamos tener de lo que es una oración. Pero él lo que está teniendo es un diálogo con Dios. Y la forma en la que nosotros podemos dialogar con Dios es a través de la oración. Para este momento, Jesús no había llegado a la tierra. La promesa del Mesías no se había cumplido. Entonces él ni siquiera estaba hablando con alguien cara a cara. Estaba igual que nosotros, hablándole a Dios. No te quedes con cosas guardadas en tu corazón. Habacuc hizo lo correcto porque él no fue a buscar una persona del pueblo a decirle o a querer pasarle todo lo que él sentía. A decirle, mira lo que estamos viviendo, Dios no nos escucha, nos abandonó, nos dejó como peces en el mar, como reptiles, que nos arrastramos por la tierra, porque todo tiene un significado. Los reptiles, que son los que se arrastran sobre la tierra, nosotros como humanos no nos arrastramos sobre la tierra, caminamos sobre ella. La palabra dice que lo que toca la planta de nuestros pies. Entonces no somos reptiles, pero Él nos baja la humillación que Él está viviendo en esa situación. Los peces que nadan por el mar, pero parece que sin rumbo. Ellos pasan la vida continua nadando, pero ¿a qué punto van? Él se sentía así, como una persona que va caminando, va andando, pero sin un sentido, sin un punto, sin una guía, sin un lugar, sin un sitio, sin una esperanza. Habacuc no sabía a dónde ir, pero él no busca a nadie para decirle esto. No lo charla con nadie, no lo habla con nadie. Va a buscar a quien tiene que buscar y a quien quizás buscó un montón de veces ya por el hasta cuándo, pero ahora llegó el momento en el que Dios le respondió. Entonces
Habrá momentos en los que vayamos a orar y quizás no tengamos la respuesta inmediata, pero permanezcamos firmes en esa oración, buscando ese diálogo con Dios. No vayamos a encontrarnos con Dios con palabras difíciles, con cosas que no son propias de nuestro corazón. Vayamos a encontrarnos con Dios verdaderamente como quien somos. Me preguntan muchas veces y me encuentro con situaciones o hombres o mujeres que están en la situación límite, como decimos nosotros. Están tocando fondo. Y cuando uno habla con ellos le dicen, es que yo como líder no podía pasar esta situación. Es que yo como líder no podía hablar de esta situación. Es que yo como pastor, ¿cómo yo me voy a sentir así triste, agobiado, frustrado? ¿Cómo yo? Si yo soy el que tiene que replicar en los demás. Si yo soy el que tiene que enseñar a los demás. Si yo soy el que tiene que guiar a Dios a los demás. No te confundas. Para Dios seguís siendo vos, no un título. Para vos seguís siendo la simpleza de tu corazón, el ser humano, el Hijo de Dios. Hace tiempo una amiga me compartió una imagen en la que un nene iba a pedirle a su papá algo. Y en vez de decirle, como nos dicen todos nuestros hijos, mamá, me das tal cosa, o papá, me das tal cosa, él le dice, oh padre, qué bueno eres tú, oh qué hermoso eres tú, yo te quería solicitar, si es posible, si te agrada tu corazón, que por favor me puedas alcanzar la pelota que está por arriba del... Y el papá le dice, ¿por qué me hablas así? Y él le dice, porque así es como vos hablas con tu papá, haciendo referencia a Dios. Hay momentos en los que nuestras oraciones van a cambiar. Hay momentos en los que quizás nos vayamos a encontrar con Dios, con un pañuelo en la mano, a sentarnos a llorar. Y va a haber momentos en los que vayamos quizás con enojo. Pero la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Que esa ira, que ese enojo, que esa bronca, no te haga alejarte de Dios. No te haga tomar otro camino, no te haga ir por la vereda de enfrente, porque eso es lo que busca el enemigo. La oración de Habacuc nos puede parecer fuerte, pero es la oración real, aquella que tiene que ser tuya y mía, aquella que el Señor para su oído para escuchar. Y ahí viene la respuesta por segunda vez de Dios. En este diálogo escuchamos a Habacuc, escuchamos la respuesta de Dios, volvimos a escuchar la pregunta de Habacuc y volvemos a escuchar su respuesta. Y un solo versículo que te quiero leer sobre la respuesta de Dios, que está en el capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4, dice, He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Hemos escuchado infinidad de veces esto de el justo por su fe vivirá. Pero este es el contexto en el que es escrito. En medio de una guerra. Habacuc no toma este concepto como quizás lo tomamos nosotros hoy. Muchos de nosotros lo tomamos como la vida eterna. Pero él en este contexto en el que miles de personas mueren, lo toma como algo real. Él dice los que se enorgullecen, o en otras versiones también usa otras palabras, pero habla de lo mismo, de aquel el cual no lleva su alma por el camino de la rectitud. Es decir, en esta situación, los enemigos en esta guerra. Ellos se enorgullecen, ellos no centran su vida en Dios. Ellos piensan en sí mismos, en sus propias fuerzas, piensan en su propio conocimiento de la situación
Y mírate si no estamos así a veces. Si nos creemos realmente y nos enorgullecemos sin darnos cuenta, porque creo que ninguno de nosotros nos gustaría decir, me voy a enorgullecer de mí. No. Pero sin darnos cuenta, dejamos de ir a donde tenemos que ir y dejamos de creer y de vivir por fe para vivir por lo que hemos aprendido, por lo que nos han enseñado, por lo que hemos leído, por lo que nos hemos instruido. Pero no nos podemos equivocar, porque aquel que no viva por fe, morirá. El justo por su fe vivirá. Aunque venga el momento de guerra, aunque venga la destrucción, aunque venga lo oscuro, lo difícil, la crisis, la economía, la salud, los fracasos, las promesas no cumplidas, aunque todo eso venga, el justo por su fe va a sobrevivir de esa situación. Y no es solo en la vida eterna, en la vida terrenal también. Y ahora, para concluir, te leo cómo termina Habacuc. Capítulo 3, versículo 17. Un himno de fe. A veces algunas Biblias cambian los títulos, pero en la mía dice un himno de fe. Y comienza así. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es Señor de mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas, y en mis alturas me hace andar. ¡Qué confrontación! Desde aquel capítulo 1, donde vemos un hombre angustiado, abatido, cansado, dolido, al de ahora, al que dice, no importa qué es lo que pase, yo me voy a regocijar en el Señor. Muchas veces hemos hablado del significado de la palabra gozo, que es uno de los tantos partes del fruto del Espíritu Santo. El gozo no es como aquel momento de felicidad o momento de alegría, que son momentáneos realmente. Entonces son efímeros, pero el gozo es distinto. Habla de que aunque pasemos por distintos valles, aunque pasemos por distintas angustias, por momentos sin respuesta, por momentos donde la economía flaquea, por momentos donde la salud es abatida, por momentos donde las promesas no llegan, por momentos donde parece que estamos más en destrucción que en paz, por momentos donde parece que la guerra está más cerca de nuestra casa que vivir en paz. Aunque todo eso pase, yo me gozaré en el Señor. Y el versículo 19 habla de las siervas o siervos. No es de una persona, sino que son animales. Los siervos, algunas versiones habla de los venados. Y dice que hace mis pies como los de estos animales. Fíjense, pasamos de nadar en un mar sin tener un rumbo, sin tener sentido. Pasamos de ser reptiles que se arrastran por la tierra porque realmente no tienen fuerzas ni para estar parados los seres humanos en aquel momento donde habla Habacuc, que se siente abandonado por Dios, a tener unos pies tan firmes como los de estos animales. Yo los investigué. Ellos caminan kilómetros y kilómetros y kilómetros en busca de agua.
tienen la capacidad en sus patas y en su resistencia de poder escalar grandes montañas, en pasar por estrechos lugares y no caer. Y tiene la particularidad que dice, y en mis alturas me hace andar. Dios nos llevará a ese lugar en donde andaremos por sobre la dificultad, por sobre la angustia, por sobre la guerra, por sobre los problemas. Ese es el Dios en el que debemos creer. Ese es el Dios al que debemos conocer. Ese es el Dios el que debemos vivir todos los días. Pero no llegaremos a este fin si primero no hacemos un cambio en nuestro interior. Si primero no pasamos de aquel Habacuc que abre su corazón y expone en la presencia de Dios todo lo que siente, todo lo que pasa en su interior, para recibir la respuesta de Dios y cambiar a este hermoso himno de fe. Habla de que también cuando termina, dice, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Es una canción que él está escribiendo, como la de los salmos. Cuando uno escribe una canción de gozo, realmente tiene que sentirse en gozo para hacerlo. Cuando nos gozamos, danzamos delante de la presencia del Señor. Nuestro corazón está enorme y queremos cantar y aplaudir como vamos a hacer el domingo, estando gozosos de volver a la casa del Señor. Así estaba el corazón de Habacuc, de estar destruido a arrastrarse por la tierra a estar gozoso en el Señor. Hermano, hermana, realmente me llegó muchísimo el leer este profeta. Te invito a que puedas leer todo. Son apenas 3 capítulos y mucho ya lo hemos leído ahora. Es cortito este libro, pero realmente deja mucha enseñanza. Había una situación muy difícil que afrontar, de muchos años que venía transcurriendo. Pero sé sincero de corazón. Si hace muchos años que la estás viviendo, no importa. Sincérate con el Señor. Sentate en tu lugar, arrodillate, acostate o como vos lo busques, como sea tu forma. Cada uno tiene nuestra forma de comunicarse con Dios. Pero desafíate a no ser el líder que va a hablar con Dios, el pastor que va a hablar con Dios, la consejera, la profeta, el evangelista, el levita. No, desafíate a ser vos mismo, a realmente conversar con el Señor, a abrir tu corazón para poder gozarte aún en medio de las peores circunstancias. Te mando un abrazo fuerte, que Dios te bendiga, te fortalezca en este tiempo. Mañana tenemos nuestro día de ayuno y yo realmente pensé en que podamos ayunar por nuestras iglesias, por las congregaciones de nuestras iglesias. Hay muchos que en este tiempo han sufrido, la han pasado mal, han vivido momentos realmente de angustia y de guerra en sus hogares y necesitan encontrarse con el Señor. Oremos por nuestros hermanos y por nuestras hermanas delante de la presencia de Dios. Los esperamos el próximo domingo. Aquellos que por ahí no pudieron reservar su lugar, no importa, lo vamos a transmitir igual desde la iglesia. Nos vas a poder escuchar, vas a poder cantar y alabar con nosotros, porque juntos vamos a celebrar que nos estamos volviendo a encontrar. Llévate esta palabra para tu corazón. Sé vos mismo delante de la presencia de Dios para recibir el gozo que viene del Señor. Que Dios te bendiga.